¿Se imagina un culto continuo? ¿No le daba ganas de seguir? ¿Por qué cortar? Bueno, estamos ensayando para el cielo. Esto va como en serio. Pero estamos ensayando para el cielo. ¿O nos vamos a sentir, ya en algún momento podía parar, ¿no? No. Piensen los que, desde que Dios los creó, están rodeando el trono y adorando al Señor. ¿No se cansan? No, es algo vivo. No es una letra muerta, no es un fingir. No, es normal, es una circulación de vida. Y seguramente que más de uno se estará pensando, ¿no? Yo no pensaba así antes. No, ninguno de nosotros. La misericordia de Dios, la gracia de Dios. Todo se lo debemos a Él. Todo el día, aun cuando estamos haciendo las cosas rutinarias y aquellas que a veces no nos gustan, que tenemos que hacer igual. Bueno, pero Dios está con nosotros. Él decidió habitar dentro de cada uno. Cuando el Señor se iba y los discípulos se quedaron ahí mirando, ¿y ahora? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así volverá. Y eso es lo que estamos esperando. ¿Estamos esperando? Estoy empezando mi predicación por el final. Pero ¿cuál es el orden? Gracias a Dios que el Señor en su misericordia nos llamó, nos atrajo, cada uno por un camino diferente, de una manera diferente. Bueno, pero acá estamos. Le invito para leer unas porciones de la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 16. Lucas 16. No lo puso en él. Y leemos a partir del verso 19, el relato que hizo el Señor sobre dos personas, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien
mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden de allá pasar acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan en ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán cuando alguien se levante de entre los muertos. Cada vez que Jesús le sacaba un tema, hablaba algo, a ver si podemos hacernos una idea cómo quedarían sus discípulos y los que se arrimaban, que les interesaba. ¿Qué cosas que dice? Leemos ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 3, una porción muy conocida. San Juan 3, versos 5 al 8. Jesús le dice a Nicodemo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nacer de nuevo. No decía cosas vulgares, comunes, pero está diciendo una gran verdad. Si todavía lees la Biblia o escuchas la palabra de Dios o las canciones y te suena cosa extraña, raro, no te preocupes, tenés que nacer de nuevo. Es el problema. Este hombre que fue a Jesús sinceramente inquietado, quería conocer la verdad directamente de él. Por eso dice el relato, si ustedes leen los versículos anteriores, que fue de noche, porque era un hombre importante en la ciudad, muy conocido, muy respetado. ¿Qué van a pensar de mí? Y los compañeros del grupo, que pertenecía a un grupo selecto religioso, ¿qué van a decir de mí? Pero era muy fuerte lo que le inquietaba. Y Jesús le salió con algo que no esperaba.
tenés que nacer de nuevo. Esto es un misterio, sí, es verdad. El reino de Dios es un misterio. Mire, todo lo de Dios, la iglesia es un misterio. No le pasamos invitación ni promesas si viene alguno. Cada uno viene por propia convicción, por lo que Dios haya hecho o no en su corazón, o lo que busca de Dios. Y nada más. Por cuya razón también algunos lo abandonan a Jesús, lo dejan. Un tiempo se toman, no sé si unas vacaciones. No sé cómo se puede vivir así, habiendo tenido relación cercana con el Señor, y de repente decir, no, vamos a cambiar un poco. ¿Qué es lo que busca? ¿No lo ha satisfecho hasta aquí? ¿Lo que ha aprendido, visto o vivido con el Señor Jesús? ¿Cuál es el problema? Revise su identidad. ¿Cuál es la relación real que tenemos con Jesús? ¿Es una idea? ¿Es un sistema religioso? No. Es una relación viva, real, con alguien que es eterno, que ya estuvo en el diseño para la creación de todo lo que vemos y lo que no vemos, pero que fue creado por Dios. Y no renunció ante ese fracaso aparente cuando hizo al hombre a su imagen y le falló. ¿Cómo seguimos? Ya estaba preparado, ya estaba pensado, ya estaba decidido. El hijo le dijo, Padre, yo iré. Eso es lo que dice la Biblia. No lo leímos en un libro de historia, algo que a alguien se le ocurrió. Es el relato bíblico. Yo iré, dijo él. Y vino. Y vino de una manera que no lo esperaban. Pero los que conocían la palabra que los profetas, muchos cientos de años antes habían dicho, y creían que era una promesa, en algún momento Dios lo va a hacer. Sí, se habrán sorprendido, pero alegremente, y lo disfrutaron. ¿Y quiénes fueron los primeros en ser los testigos? Los campesinos, la gente común. No vino con anuncios, ni un programa, nada de eso. Sencillamente. Y generó un problema en una familia, porque Jesús tenía hermanos. Buenos muchachos seguramente, pero tenían un tema intocable. ¿Qué pasó con mamá? Que papá no lo reconoce. Era el cumplimiento exacto de lo que Dios había anunciado que enviaría. Y sería reconocido como el Hijo de Dios, no el hijo de José, el Hijo de Dios. Y como todas las cosas de Dios, nunca más ocurrió algo así, porque Dios nunca repite.
Observe eso. Dios no dice 2 veces la misma cosa. Por eso que cuando Dios nos habla una vez, atención, poner cuidado. Y ahora abrimos en la carta a los Romanos, el capítulo 1, unos versículos. Capítulo 1, versículos 18 al 20. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, nueva iglesia, la iglesia del Señor, no la iglesia tradicional. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusas. Cuando alguien dice, yo no entiendo, yo no sé, no es verdad. No tomó atención en lo que está diciendo. Dios conoce a cada uno. Ninguno estamos aquí por accidente. Dios o lo planificó o lo permitió. Pero Él tiene conocimiento, porque sabe todo. Leímos este relato de Jesús del rico y Lázaro. Probablemente algo había ocurrido semejante, y Jesús, poniéndole nombres supuestos, aprovecha, porque siempre usaba experiencias de la vida, de las cosas de todos los días, afines a todos, que no había mucho que explicar. ¿Qué ocurre cuando alguien muere? Hemos estado muchas veces en velatorios, seguramente, y nadie pregunta eso. No se anima a tocarlo. Un tema no muy agradable. La muerte. ¿No es una maldición? Es una consecuencia en todo caso. Porque cuando Dios ideó e hizo al hombre, no pensó en la muerte. Sin embargo, de eso se encargó el ser humano. El hombre desobedeció a Dios, hizo lo que Dios le dijo que no tenía que hacer expresamente, y entonces ocurrió. Y surgió la muerte. Un hombre muy rico que disfrutaba de sus bienes, no hacía nada de malo. Lo único que hizo de las comidas y de los amigos y de las fiestas la razón de su vida. Y no estamos exclusivamente para eso, aunque podemos hacerlo de tanto en tanto, ¿por qué no? Pero él hizo su vida de eso y no se ocupó de nada de su eternidad. ¿Cuántas veces habrá entrado en ese caserón, en esa residencia,
y veía a este otro hombre enfermo, llagado. Sus compañeros eran los perros que le lamían las llagas, le desinfectaban las heridas. El Señor tuvo cuidado, alguien tenía que atenderlo, no había hospital. Entonces mandó a los perros que desinfectaron las heridas. Pero pasaba hambre porque nadie le daba nada. Y el Señor cuenta, descorre el velo y cuenta, ¿qué pasó luego? Muere Lázaro, el mendigo, y es llevado a un lugar que en el Antiguo Testamento se llama Hades, o sea, el lugar donde van las personas cuando salen de este mundo. Pero murió, ¿qué? El cuerpo. Pero la persona no. Sigue. Y de eso se encargan los ángeles. Seguramente que era una persona que Dios sabía que era temeroso de él. No hay mucho informe, detalle. Pero muere el rico y va a otra dirección, va a otro lugar. Va a un lugar de tormento, de sufrimiento. Yo no sé si serían, o el Señor estaba queriendo indicar que eran llamas reales, o lo que ocurre ahí con las personas que van a ese lugar de sufrimiento, el recuerdo de todas las oportunidades que tuvimos, que tuvieron y que no se aprovecharon. Y que como que se sabe, el que va ahí sabe que de ahí no sale por la eternidad. ¿De qué habló? Del infierno. Ufa. No es para ir de vacaciones. No. Preparado por Dios para el primer desobediente que fue Satanás, ese ser que él había creado para que se ocupara de la gloria, era el encargado en los cielos de la alabanza y la gloria para Dios, hasta el día que dijo, ¿hasta cuándo seguimos así? No. Se rebeló. Y Dios lo tuvo que echar. Lo sacó del cielo. Y prepararon un lugar para él y para todos los que se acoplaron a él y lo apoyaron. Los que hoy llamamos demonios, ángeles creados para la alabanza de Dios. ¡Qué despropósito! ¡Qué cambios! En un simple relato, ¿de qué cosas nos enteramos? ¡Qué misterios! Sí, hay un cielo, un lugar preparado por Dios. Así les dijo Jesús cuando se despidió de sus discípulos. Voy pues ahora a preparar lugar para ustedes. No fue a dormir la siesta, fue a trabajar, a preparar lugar. Y para preparar lugar para todos los que Él llamaría y que sigue llamando el Señor para que entren en su reino. Pero un lugar de sufrimiento real. Pregúntele a alguno, cuando va a hacer las compras, se encuentra con un vecino, con un amigo, con alguien. Che, ¿vos sabés dónde queda el infierno? ¿Sabes algo?
Déjate de pavadas. Eso es para asustar a la gente. Es un invento de los religiosos, porque tienen que usar alguna cosa por el temor, controlar gente. No. Jesús lo dijo. Jesús lo está hablando y le está contando. Un rico, no por ser rico fue a ese lugar, sino por no tener a Dios en su mente ni en su vida. Nada que ver con Dios. Entonces, bueno, Dios respeta nuestras decisiones. Dios respeta nuestras decisiones. Por eso que tenemos que tener cuidado y no equivocarnos. Y le hemos leído la segunda porción, este hombre tan inquieto, el religioso, y Jesús le dijo, esto se acomoda a todo, pero tenés que nacer de nuevo. Así no vamos a andar poniendo parches, nada de parches, nacer de nuevo. Y es un misterio, pero es una bendita realidad. Y lo de Dios y su palabra, aunque nunca la hayamos leído, pero recibimos esa nueva vida de Dios y nos parece que está bien, que es lo que corresponde, como si nos sintiéramos cómodos, como que lo conocemos de mucho tiempo, y no es así, pero es la nueva vida que tenemos, que responde porque es de Dios, es lo mismo. Pero este hombre le pide ahora que este inútil que estaba enfermo a la puerta, pero que ahora está en un lugar que ves desde lejos, que vaya a mi casa. Tengo 5 hermanos. Si alguno de entre los muertos va, cuando vean a uno, este era, a este lo conocen también, a Lázaro. No. El Señor no necesita ideas. El Señor ya tiene todo preparado. Le dijo, no. El mismo testimonio que vos conociste, si no le diste bolilla, no le diste importancia, a Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, donde no es un libro de historia la Biblia, pero está el relato del accionar de Dios cuando se decidió tener, si uno era difícil, un pueblo entero que lo reconociera y lo aceptara y quisiera vivir para la gloria de Él. Y lo que los profetas a posteriori anunciaron, inspirados por el Espíritu Santo, y lo escribieron. Si no lo hubieran escrito, ¿qué pasaría, no? Dudas. No hay dudas. Lo que está escrito es la palabra de Dios que tenemos, todo lo que Dios quiere que sepamos. Y le dijo, si no lo escuchan a los profetas ni a Moisés, tampoco. No, se van a impresionar. Mirá, ¿cómo está acá de vuelta este? Pero no más que eso. No va a producir nada adentro de la persona. En la carta a los Hebreos y el capítulo 9, versículos 27 y 28. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después
venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Habrá un juicio. Dios es justo. Nadie va a quedar con ninguna duda. ¿Y los muertos? Bueno, los muertos, cuando Jesús venga, no va a bajar a la tierra otra vez, quedará en los aires cuando venga a buscar a los que han creído en Él, en cumplimiento de lo que les prometió. Voy, pero volveré, para que estén conmigo, dijo Jesús a sus discípulos. Y a partir de los discípulos luego aparece la iglesia, ellos cumpliendo su función de servicio para Dios, son reconocidos como apóstoles, y funciona así. Un juicio volverá a buscar a los que han creído y lo esperan para salvación. Quizá cabe una pregunta. ¿Estamos esperando cada uno de nosotros a Jesús cada día? ¿No le ocurre que a veces termina la noche cansado? Ay, perdóname, Señor. Estuve tan ajeno, pero soy tuyo. Soy tuyo, sí, te estoy esperando. Sí, nos pasa a las personas. Si no un día, otro sí, nos ocurre. Pero gracias a Dios que la vida está dentro, no está. No es cuestión de pensamientos, ideas, es cuestión de vida en el espíritu de la persona, en el ser de la persona. Y somos hechos Cristos al tener su espíritu. Suena raro. Bueno, pero es algo así. Un último versículo leemos, o versículos en primera carta a Timoteo. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Lo he repetido tantas veces en los actos que aquí se hacen en el pueblo, a alguno le va a quedar. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si quiere el versículo 6, quien dio su vida como rescate por todos. Todos están incluidos en ese amor de Dios, y para toda persona Dios ha preparado una nueva vida, y en vez de vivir en un estado de perdición, camino a la perdición, estamos en un camino de salvación y de vida y de esperanza. Estamos esperando que Jesús vuelva, porque lo prometió y porque quiere tenernos eternamente. Y como decíamos al principio, estamos ensayando en estos cultos por una eternidad.
¿Cómo será? Cuando lleguemos, lo hablamos. Si tenemos ganas. Y si no, estaremos alabando a Dios.